tambores de guerra resuenan en el Medio Oriente. Los mercados bursátiles globales tiemblan, los capitales buscan refugio y la incertidumbre asfixia a las economías del mundo. El tablero geopolítico se tambalea en una espiral de volatilidad que amenaza con paralizar el comercio internacional. Ante esta tormenta perfecta, la gran pregunta en el aire es: ¿qué hará México? La respuesta no es el miedo, no es la parálisis. La respuesta es una jugada maestra. Silenciosa pero contundente, México ha empezado a mover sus piezas. Con una visión de Estado implacable, la presidenta de México ha dado una instrucción directa: blindar nuestra economía y hacer que el puente comercial entre México y Canadá sea más fuerte y resistente que nunca. No podemos depender de la volatilidad al otro lado del mundo. Nuestro destino se forja aquí, consolidando América del Norte. Es bajo este tenor de suspenso global y reconfiguración de las cadenas de valor que el gobierno de México prepara un golpe de autoridad histórico. Del 7 al 9 de mayo se lanzará al territorio aliado la misión comercial más grande del siglo. Toronto, Montreal y Vancouver no solo verán a nuestros gigantes corporativos, sino a la verdadera sangre de nuestra economía, nuestras pequeñas y medianas empresas mexicanas listas para conquistar el mercado norteño. Los números no mienten y nuestra estrategia es de precisión quirúrgica. Como lo ha señalado Jimena Escobedo Juárez, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, el potencial es inmenso. Hoy, México ya es el cuarto socio comercial de Canadá y nuestro segundo mayor destino de exportaciones en este 2025, marcando un incremento sin precedentes de poco más del 17%. Tenemos en nuestras manos la llave maestra del éxito: un acceso preferencial con arancel cero en prácticamente el 99% de nuestros bienes bajo el amparo del TEMEC. La puerta está abierta de par en par. Esta ofensiva económica no es obra de la casualidad. Como ha puntualizado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta histórica gira empresarial es el resultado directo de los acuerdos alcanzados en la cumbre entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney. Es un pacto de dos gigantes territoriales que comparten una misma latitud de ambición. Frente a un mundo fracturado por la guerra y la división, hoy veo con profunda claridad el alma de nuestra nación. México siempre busca aliarse con quienes miran hacia el futuro. Buscamos prosperidad, buscamos desarrollo, buscamos unión y un comercio que edifique y beneficie a nuestros pueblos. Mientras otros siembran dudas y destrucción en el Medio Oriente, México siembra certezas. Hoy demostramos que, en tiempos de crisis global, el águila no se esconde en su nido. El águila extiende sus alas, domina la tormenta y vuela mucho más alto. Para iniciar este lanzamiento de la convocatoria, cedemos el micrófono a Jimena Escobedo Juárez, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo. Bueno, buenos días tardes ya. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias al Presidium, a las y los secretarios que nos acompañan el día de hoy y que nos acompañan al lanzamiento de la convocatoria que estamos emitiendo a partir del día de hoy para la misión comercial México-Canadá. Si le pueden dar siguiente, por favor. Bueno, de manera muy rápida, ¿por qué estamos haciendo esta misión comercial o por qué tenemos el interés en Canadá? Primero, porque como lo pueden ver en pantalla, México es Canadá es el cuarto socio comercial de nuestro país, es el segundo país al que más le exportamos en el 2025, lo cual representa que tuvimos un incremento de poco más del 17% en nuestras exportaciones, es el 10º país del que más importamos en el 2025, pero también porque tenemos hoy en día un acceso preferencial al mercado canadiense con un arancel cero en prácticamente todo lo que está, el 99% de los bienes que tenemos bajo el TEMEC.
¿Por qué también estamos haciendo esto? Por dos principales temas. La primera es en reciprocidad a la misión comercial que recibimos hace un par de semanas, que encabezó el ministro LeBlanc, y que es la misión comercial más grande de empresas canadienses que han venido a nuestro país, y de la que ustedes, muchos de los que están hoy aquí, estuvieron en esas mesas de trabajo viendo cuáles eran los ejes de cooperación que se podían hacer y fortalecer, incluso en nuevos mercados y en nuevos sectores con Canadá. Y que a raíz también de esta visita que tuvimos, se hizo un plan de cooperación económica entre los dos países que se está trabajando, que se está fortaleciendo y que es, digamos, el núcleo de lo que va a estar arropando esta misión, que tiene que ver con 10 ejes. Uno que es lo que tiene que ver con infraestructura y proyectos estratégicos. Eso quiere decir que las empresas canadienses puedan acceder a los proyectos estratégicos en nuestro país. En los temas de política industrial son muchos, se los podemos compartir ya más a fondo, pero es todo lo que tiene que ver con temas de electromovilidad. En farmacéutica es una de las mesas que más importantes tuvimos en la reciente visita, con todo lo que tiene que ver con APIs, medicamentos, etcétera. En energía, pues que las empresas canadienses puedan formar parte de los convenios de generación de energía mixta en nuestro país, en los temas de cemento verde y otras iniciativas que ha estado también impulsando la Secretaría de Medio Ambiente. En el tema de patentes, que como ustedes saben es uno de los ejes principales también del Plan México, que podamos acelerar el otorgamiento de patentes entre nuestros dos países, que pueda haber cooperación, que podamos apostarle la innovación en nuestros dos países. En industrias creativas, que hoy también nos acompaña la Secretaria de Cultura, obviamente en el marco de la visita que también estuvo encabezando la Secretaria con la delegación canadiense, con los nuevos incentivos que trabajó la Secretaría de Hacienda, Economía, para poder abrirnos más a esta industria, y que Canadá específicamente es una de las industrias que más se está acelerando en el tema de industrias creativas. En lo que tiene que ver con homologación, sin entrar tanto a detalle, es qué hacemos para que todo lo que tenga que ver con la facilitación comercial entre nuestros dos países sea más rápido, sea más expedito, que no tengamos retrasos y que sea lo más eficiente posible. En los temas de innovación, ustedes saben que la Secretaría, que NAFIN, que la Presidenta, hemos sido muy vocales en lo importante que es el tema de la innovación, en apostarle a las tecnologías y a las innovaciones que se hacen en nuestro país. Entonces, el poder llevar todas estas iniciativas de las y los mexicanos que están desarrollando nuevas tecnologías en nuestro país, que puedan tener acceso a los fondos de capital, sobre todo los de riesgo en Canadá. En el tema de MIPYMES, que podamos generar una ventanilla única entre las pymes, entre México y Canadá, que podamos aumentar la proveeduría de nuestras pymes allá y de las pymes canadienses también en las cadenas de valor, y en los temas de educación, que podamos fortalecer la cooperación en temas de ciencia, de tecnología, de intercambio académico, de los pilotos que ya se han hecho, en el tema de educación también, todo lo que tiene que ver con los idiomas. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer esta misión comercial? Está prevista para el 7, 8 y 9 de mayo en 3 principales ciudades, que es Toronto, Montreal y Vancouver, con 10 principales sectores que son los que queremos llevar, algunos que ya están mucho más consolidados en la economía y en el mercado canadiense, pero también, como lo vimos ahorita con este plan de cooperación, industrias y sectores que todavía tienen una enorme capacidad de poder entrar al mercado canadiense y desarrollar en Canadá, y que también podamos llamarlos a que Canadá invierta en estos mismos sectores en nuestro país, que es infraestructura, agroindustria, el aceleramiento de patentes e innovación, que es lo que ya decíamos, industrias creativas, fondos de inversión, manufactura, farmacéutica, logística, educación y en temas de energía. El objetivo es el que ya les acabamos de mencionar. Y esto es lo más importante de todo. ¿Por qué estamos haciendo una convocatoria abierta? Porque queremos que haya la mayor representación posible de todos los sectores y de todas las industrias. Es una convocatoria que va a estar abierta para las grandes empresas de nuestro país, pero sobre todo va a tener un enfoque hacia las pymes. Y ahí es donde vamos a estar trabajando mucho de la mano con las secretarías que nos acompañan hoy, con las cámaras, con las secretarías de desarrollo económico, con las mismas empresas que ya tienen consolidadas cadenas de proveeduría bastante importantes con MIPYMES, y por supuesto también con las promotoras de inversión que tenemos en los 32 estados.
Y la temporalidad de nuestra convocatoria arranca hoy 12 de marzo, ahorita les vamos a enseñar un video de cómo se va a poder acceder a este registro y la estaríamos cerrando el día 15 de abril. Esta misión la va a estar encabezando el secretario de Economía, lo cual esperamos que muchos otros secretarios también se sumen a esta iniciativa. Son 3 ciudades donde vamos a estar desplegando una logística enorme, porque quienes tengan que ir a industrias creativas se irán a Vancouver, etcétera. Entonces, todo esto es lo que vamos a estar trabajando. La convocatoria se abre el día de hoy y la idea era que ustedes lo pudieran conocer, que pudieran saber que en México tenemos la confianza en nuestro país para que las empresas canadienses vengan, pero sobre todo le estamos apostando a reforzar a nuestras empresas en Canadá en nuevos sectores, y el ejemplo de eso es pues que tenemos el respaldo de prácticamente todo el gabinete aquí de esta iniciativa de arrancar esto a partir de hoy y estar en Canadá trayendo buenos resultados para nuestra economía. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos. Agradecemos a la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo y ahora les invitamos a ver el siguiente video de la convocatoria. Adelante. Esta misión reúne 10 sectores estratégicos de alto potencial. Para participar, entra a www.missionmxca.com. Revisa los criterios de elegibilidad y confirma la alineación sectorial. Asiste a la sesión informativa virtual con el equipo de la misión. Completa el formulario oficial de postulación antes de la fecha límite. 2026 es una oportunidad para que las empresas mexicanas se conecten. Postúlate ahora y lleva tu empresa al siguiente nivel. Aquí pueden consultar la convocatoria. Y ahora le pedimos a Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior, que tome la palabra. Adelante, subsecretario. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos, me da mucho gusto saludarlos, saludar también a los compañeros del Presidium, es un honor estar aquí con el secretario Ebrard como siempre, los secretarios invitados, Turismo, Medio Ambiente y por supuesto al Canciller y al Secretario de Hacienda, Altagracia, bienvenidos todos, embajador, un placer tenerlo aquí, es su casa. Creo que estas son buenas noticias para nuestro país, para Canadá, en nuestras relaciones bilaterales con uno de nuestros grandes aliados y socios comerciales, el poder llevar a un grupo de empresarios a Canadá para hacer negocios, para crecer en nuestra agenda bilateral, sin lugar a dudas, son buenas noticias. Desde el principio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, una de las prioridades fue fortalecer nuestra relación comercial con Canadá, un país clave para nosotros, y por eso desde las primeras semanas de estar aquí en esta administración, el secretario Ebrard nos instruyó a que viajáramos a la ciudad de Ottawa, en donde tuvimos reuniones con el Ministerio de Hacienda para ver los criterios en términos de la seguridad económica de nuestra región, en cómo podíamos potencializar las exportaciones entre ambos países, y también viajamos a la ciudad de Toronto para platicar con el sector financiero, que es fundamental ese sector financiero para nuestro país, no se diga Scotiabank, los fondos de pensiones de Canadá para nuestro país que son claves, y también con industrias muy importantes, particularmente con la industria automotriz de Canadá. Hay que decir que Canadá es muy importante, ya lo decía Jimena, para nuestro país es nuestro segundo destino de exportación, estamos exportando a Canadá alrededor de 22,000 millones de dólares, pero también Canadá es muy importante por lo que invierte en nuestro país. En los últimos 20 años Canadá ha venido invirtiendo en nuestro país alrededor de 50,000 millones de dólares, una cifra importante que lo vuelve en el tercer inversionista en nuestro país. Las industrias en donde trabajamos mucho están muy a la vista, son de las industrias estratégicas de México, automotriz, particularmente autopartes, tenemos empresas que recorren los 3 países, Estados Unidos, Canadá y México, como es Martín Rea, como es Aptiv, como es Racini, y son industrias que pasan varias veces la frontera para producir un producto en particular. Quiero compartirles que
Juntos México y Canadá podemos ser la cuarta economía del mundo. Si juntamos nuestras dos economías, somos la cuarta economía del mundo, somos el cuarto exportador a nivel mundial, las dos economías unidas, somos el quinto destino de atracción de inversión en el mundo, los dos unidos, y representamos un mercado verdaderamente atractivo de casi 175 millones de consumidores. Se dice fácil, pero nuestra relación es una de las más importantes a nivel mundial en términos comerciales y de inversión. Por esas razones, el gobierno de México tiene muy claro que la participación de Canadá en nuestro tratado comercial es fundamental. Nosotros vemos con optimismo que llegaremos al 1 de julio con una relación muy fuerte, trilateral, y con un acuerdo más fuerte en términos comerciales, pero también de mejora en los procedimientos para ser mucho más eficientes. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por sus palabras, subsecretario. Para continuar, queremos invitarlos a ver el siguiente video con el mensaje de Carlos Joaquín González, embajador de México en Canadá. Saludos afectuosos desde Ottawa. Me da mucho gusto participar en el lanzamiento de esta convocatoria para la misión comercial que el Gobierno de México organiza hacia Canadá. Una iniciativa que busca abrir nuevas oportunidades de comercio, inversión y colaboración empresarial entre nuestras economías. Quiero comenzar reconociendo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como del secretario de Economía Marcelo Ebrard y del canciller Juan Ramón de la Fuente, quienes han promovido activamente iniciativas para fortalecer la presencia económica de México en el mundo y particularmente en la región de América del Norte. Hoy, la relación entre México y Canadá vive un momento especialmente positivo. Durante muchos años fue una relación política y diplomática sólida. Hoy se ha transformado y consolidado también como una relación estratégica en materia económica, comercial y de inversión. Una relación cercana y de mucha comunicación y diálogo. El comercio bilateral ha crecido de manera significativa. En 2024 alcanzó cerca de $56,000 millones, lo que refleja el enorme potencial que existe cuando nuestras economías trabajan juntas. Además, el TEMEC o CUSMA ofrece condiciones muy favorables para el comercio, ya que prácticamente todos los bienes que cumplen con las reglas de origen del tratado pueden comercializarse con arancel cero, fortaleciendo así la competitividad de nuestra región. Vivimos además un momento muy importante para América del Norte. La reorganización de las cadenas globales de suministro y el proceso de nearshoring están generando nuevas oportunidades para que nuestras economías colaboren de manera aún más estrecha. México impulsa hoy una estrategia clara para fortalecer su desarrollo industrial y su capacidad productiva a través del Plan México, orientado a atraer inversión, fortalecer la innovación y consolidar cadenas de valor regionales. De manera similar, Canadá también impulsa su plan Building Canada Strong, una agenda estratégica para fortalecer su competitividad económica, promover la innovación y diversificar sus mercados internacionales. En ese contexto, la cooperación económica entre nuestras economías cobra una relevancia aún mayor. Hace apenas unos meses fuimos testigos de una importante misión comercial organizada por el Gobierno de Canadá hacia México, en la que participaron más de 250 empresas y cerca de 400 delegados, generando alrededor de 2,000 reuniones de trabajo entre empresas de ambos países. Ese esfuerzo demostró el enorme interés que existe por seguir ampliando los vínculos económicos entre nuestras economías. Hoy, México da un paso más en esa misma dirección. Por ello, quiero invitar a empresas mexicanas de distintos tamaños y sectores productivos a participar en esta misión comercial. La convocatoria contempla sectores estratégicos de alto potencial, lo que permite una participación amplia y diversa. Todos ellos representan áreas donde México cuenta con capacidades competitivas reconocidas internacionalmente y donde existen importantes oportunidades de colaboración con socios en Canadá. Desde la Embajada de México en Canadá,
y nuestros consulados trabajamos todos los días para promover a nuestro país, fortalecer los vínculos económicos y facilitar el encuentro entre empresas, inversionistas e instituciones. Trabajaremos muy de cerca con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la organización y coordinación de este importante esfuerzo, que seguramente generará gran interés y muy buenos resultados. Estamos convencidos de que esta misión comercial permitirá generar acuerdos concretos, nuevas alianzas tecnológicas y oportunidades de inversión. En un momento de incertidumbre en el comercio internacional, fortalecer los vínculos dentro de nuestra región es una decisión estratégica que beneficia a nuestras economías y a nuestras sociedades. Estoy seguro de que esta misión será un paso importante para seguir construyendo una relación económica cada vez más profunda, dinámica y llena de oportunidades. Hoy, México y Canadá son socios, aliados y amigos. Juntos podemos construir una región próspera, innovadora y con oportunidades. Les esperamos en Canadá con entusiasmo. Será un placer atenderles. Muchas gracias. Continuamos con las palabras de Cameron McKay, embajador de Canadá en México. Adelante, embajador. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Good afternoon, everyone. Bon après-midi, bonjour a tous et a toutes. Agradezco al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y a su equipo por la amable invitación. De igual forma, extiendo un cordial saludo a los distinguidos secretarias y secretarios y a mis compañeros del Presidium, al señor embajador y a las y los representantes de la comunidad empresarial, así como a todas y todos los participantes en este evento. El anuncio sobre la misión comercial de México a Canadá llega en un momento sumamente oportuno y en un entorno idóneo para redoblar nuestros esfuerzos en fortalecer los vínculos económicos entre Canadá y México. Nuestra relación comercial ya es sólida, con un valor total de más de $100,000 millones estadounidenses. Esto incluye una relación de inversión de $60,000 millones, más de $40,000 millones en comercio anual de bienes y miles de millones más en nuestro intercambio en servicios como turismo y educación. Con una alta integración en nuestras cadenas de suministro, no solo comerciamos entre nosotros, sino que producimos juntos, desde automóviles hasta aeronaves y productos agroalimentarios. Además, las empresas canadienses que invierten en México generan cientos de miles de empleos bien remunerados en todo el país, en sectores como manufactura, energía, minería y agricultura. Sin embargo, cuando consideramos el tamaño de nuestras economías, la oportunidad de crecimiento es evidente. Después de décadas de libre comercio, Canadá y México pueden y deben hacer más negocios juntos para crear más empleos y prosperidad para nuestros ciudadanos. Es con esta oportunidad en mente que en febrero de este año organizamos aquí en México la misión comercial más grande que Canadá haya organizado en décadas. 390 delegados canadienses participaron en más de 1,700 reuniones business to business o B2B meetings con sus contrapartes mexicanos para explorar nuevas oportunidades de negocio y colaboración. Los resultados completos de este esfuerzo se materializarán en los próximos meses y años por venir. Aquí me gustaría agradecer al Gobierno de México por el apoyo brindado antes y durante esta misión comercial. Muchas gracias. En este sentido, me complace saber que México llevará a cabo su propia misión comercial a Canadá en mayo. No tengo duda en que estos esfuerzos nos ayudarán a aumentar la prosperidad en ambos países y en la región.
pero no quiero decir que esto vaya a ser fácil. Muchos de ustedes escucharon el discurso del primer ministro Mark Carney en Davos, quien habló sobre el surgimiento de un nuevo orden global marcado por la competencia implacable. Evidentemente, Canadá y México enfrentan este particular entorno con nuestros vecinos de Estados Unidos. Desde ahora hasta julio, aquí en América del Norte habrá mucha tensión, drama y una ansiedad palpable. Será un proceso difícil y desafortunadamente al final habrá un solo ganador. El 19 de julio, por fin, sabremos quién es el ganador del Mundial de Fútbol de la FIFA de 2026. Y estoy seguro de que México y Canadá se enfrentarán en la final. ¿Están de acuerdo? Sí. Más allá de ser coanfitriones de este importante torneo, Canadá, México y Estados Unidos llevarán a cabo la revisión conjunta del TMEC. Esta revisión representa una oportunidad crítica para mantener y mejorar nuestra asociación de libre comercio. La posición de Canadá es clara. Nuestra prioridad es mantener un acuerdo trilateral para que mexicanos y mexicanas, canadienses y estadounidenses continúen beneficiándose de esta relación comercial que existe desde hace más de 30 años. Estoy seguro de que esfuerzos como este par de misiones comerciales, tanto a México como próximamente a Canadá, nos ayudarán a fortalecer la prosperidad de los pueblos de Canadá y México. Muchas gracias. Thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias, señor embajador. Ahora escucharemos el mensaje de la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra. Buenas tardes. Pues encantada de estar en la Secretaría de Economía 2 veces en una misma semana y para dar un anuncio o acompañar al secretario Marcelo a dar un anuncio que es muy benéfico para las y los empresarios en México. Hacer esto 2 veces en una semana, donde en tiempos de turbulencia se hable de alianza, donde en tiempos difíciles para el mundo se hable de amistad y en donde en tiempos con unas complejidades inmensas se hable de sociedad, es una buena noticia no solo para los empresarios y las empresarias en México, sino que es un buen mensaje para el mundo. En esta semana hemos tenido la oportunidad de decir que hacia adelante las empresas en México tienen no solo una perspectiva optimista, no solo una perspectiva de crecimiento, de consolidación, sino también de posicionamiento en el mundo, de que el contenido nacional, de que la proveeduría local sigue fuerte y creciendo, de que las empresas grandes en México, pero también las medianas y las chicas, siguen siendo prioridad en la agenda del Gobierno de México y que siguen siendo impulsadas por nuestra Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Cultura, pero también de Turismo. Y que ante dudas hay datos como los que presentó Jimena, en donde se creció en doble dígito las ventas de México a Canadá. Datos como los que presenta la secretaria Josefina de Turismo, en donde los canadienses nunca habían viajado tanto a México. Más de 40 vuelos que tenemos diario y creciendo. En donde las inversiones de Canadá siguen en números récord, como lo mencionaba el subsecretario Luis Rosendo.
y donde con una misión del 7 al 9 de mayo de empresarias y empresarios mexicanos, acompañados desde luego por parte de las autoridades de México, se pueden exponenciar las oportunidades para que otra vez, en vez de dudas, haya datos, en vez de problemas, proyectos, prioridades, y en vez de obstáculos, oportunidades. Creo que la misión que nos plantea el secretario de Economía, que nos plantea el secretario de Relaciones Exteriores y a la que nos ha convocado la presidenta con el Plan México, no es solo que crezcamos, sino que lo hagamos con bienestar. Y para crecer con bienestar debemos de privilegiar siempre la inclusión, la sostenibilidad, pero también la amistad. También llevar no solo lo mejor del mundo a México, sino lo mejor de México al mundo. Y eso es lo que queremos exportar, eso es lo que queremos llevar, eso queremos presentar a Canadá el próximo mayo. Es una misión que es estratégica para el país, es estratégica para sus empresas, es inclusiva desde la convocatoria, pero todo el trayecto hacia llegar hacia allá. Y queremos que llegue lejos y que juntos podamos llegar más altos en conjunto con Canadá. Creo que la segunda parte de la misión, secretario, y esperamos que tenga la misma prioridad, es que podamos regresar a tiempo para celebrar el Día de las Madres, porque quedó muy muy cerquita del 10 de mayo y va a 3 lugares donde hay mucha distancia entre unos y otros. La realidad es que siempre es un honor y un orgullo estar aquí representando a las y los empresarios en México, a seguirme poniendo a sus órdenes para trabajar en conjuntos, a alentarlos a que participen en la convocatoria. Necesitamos que participen en la convocatoria y que las empresas de México sigan siendo ejemplo, no solo en Norteamérica, sino en el mundo, de que sabemos ser socios, de que sabemos ser rentables, de que sabemos ser resilientes y que además queremos y podemos ir por más. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Ahora, invitamos a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alircia Bárcena Ibarra, a tomar la palabra. Muchas gracias y muy buenos días, tardes a todas, a todas. Para mí es un gran honor estar aquí el día de hoy. Agradezco la invitación del secretario Marcelo Ebrard, de su equipo de trabajo, para realmente celebrar esta convocatoria de la misión comercial de México a Canadá. Creo que estamos en un momento muy, muy importante y creo que la labor justamente de la Secretaría de Economía para potenciar el comercio mexicano, las inversiones en favor del desarrollo sostenible en nuestro país, es digno de ser reconocido y de ser muy agradecida en este sentido, porque creo que la relación entre Canadá y México cada día es más estrecha y debe estrecharse más. Yo tuve el honor de escuchar a Mark Carney en Davos. Y lo que más me impresionó, además de todo su discurso, que fue magnífico, creo que fue algo que él dijo, que es la importancia de crear una serie de coaliciones entre países medianos, ¿verdad? Ya las dos hegemonías, sabemos China, Estados Unidos, lo que sea, pero se tiene que crear una coalición entre países medianos y yo creo que México y Canadá pueden realmente llegar a una relación cada vez más cercana, bajo el espíritu del TEMEC, pero sin duda potenciando también nuestra relación bilateral. Y creo que cuando vino precisamente el primer ministro Mark Carney, se acordó un plan de acción 2025-2028 que ahora ha sido totalmente superado porque ya está este plan de cooperación 2026-2030 que además amplifica realmente las áreas en las que podemos colaborar. Pero en aquel plan se identificaron 4 componentes que fue prosperidad, movilidad, inclusión y bienestar, seguridad y medio ambiente y sostenibilidad. Y en el tema ambiental yo quería comentar con ustedes que también en este plan de cooperación 2026-2030 ya se habla de estos temas
Yo creo que hay temas de oportunidad con Canadá muy interesantes, uno de ellos cambio climático y energía, y creo que además México está abriendo una oportunidad única para que haya lo que se llaman inversiones mixtas, y estas inversiones mixtas, que por supuesto que Concamín estoy segura está muy interesado, es cómo va a participar el sector privado en la generación por lo menos de una intención de 40,000 megawatts, en donde lo que se busca es que la participación pública sea de 56% y la privada de 44%, dirigida fundamentalmente a energía solar, a energía eólica, a geotermia, y Canadá tiene una serie de experiencias muy importantes, así es que las empresas mexicanas pueden beneficiarse de ir y conocer qué experiencias hay y si se pueden hacer coinversiones, de hecho, canadienses y mexicanas en estos grandes sectores. En cambio climático, lógicamente queremos llegar a energías renovables, ahorita estamos en 22% aproximadamente, queremos alcanzar un 35% y llegar al 40% en el 2030, es decir, es una meta ambiciosa pero muy importante. Creo que eso es algo que nos puede jugar. También a Canadá le interesa mucho las reducciones de metano, creo que también en México tenemos experiencias en donde podemos lograrlo con empresas nuestras, y desde luego conectado con esto está la electromovilidad. Nosotros estamos trabajando, por supuesto, con la Secretaría de Economía en la norma 163 para promover justamente la electromovilidad. Sabemos también que la industria automotriz está un poco preocupada de que vayamos demasiado rápido, pero es lógico que tenemos que regularizar y normar este sector para que su inclusión sea cada día mejor y que desde luego la cooperación en la industria automotriz incluya sin duda esta potencialidad de la industria de la electromovilidad. El tercer tema que ha sido poco abordado pero que es muy importante es la industria forestal. Nosotros somos grandes importadores de madera, de tableros, que también podríamos producir en México, y por eso es tan importante que potenciemos la economía forestal y que empresas canadienses se interesen en venir a invertir a México y que nuestras empresas también puedan ver cómo se hace esto, cómo se hace la industria de la madera, cómo se está llevando adelante, que es una industria importantísima. El otro sector que creo que es importantísimo, que está mencionado en este plan de cooperación, es la gestión hídrica, la gestión de suelos, es decir, la tecnificación del riego, que podamos realmente compartir experiencias en materia de plantas de tratamiento y también de uso residual. Ahora ya en México podemos ya comercializar las aguas residuales, antes tenían que pasar por aguas nacionales las aguas residuales, y eso era un lío, porque ya que estaban tratadas las mandábamos a los ríos contaminados, pues no, o a los lagos, a lagunas contaminadas. Ahora ya se puede comercializar directamente el agua residual, y esto me parece que nos ofrece una oportunidad única. Por supuesto, un sector que para mí es muy importante es el de la economía circular. Creo que con Canadá podemos también conocer sus experiencias de economía circular, tienen unas experiencias magníficas de cómo tratan los residuos, las llantas, los plásticos, etcétera, y que también nos podemos beneficiar, invitando también a empresas canadienses a formar parte de los parques industriales que estamos echando a andar en materia de economía circular en Puebla, en Tlaxcala y desde luego también en el Estado de México. Así es de que ahí tenemos oportunidades únicas, y yo diría que tenemos además una gran oportunidad en el sector minero. Canadá acaba de adoptar un marco que se llama Towards Sustainable Mining, que lo adoptaron el pasado mes de octubre en Canadá por parte del capital canadiense afiliadas a la Cámara de Comercio de Canadá. Y aquí en México tenemos dos empresas canadienses que ya tienen este certificado, que es Pan American Silver y Agnico Eagle. Y creo que nosotros también en México, todas las empresas mineras podrían beneficiarse de conocer estas reglas del juego de Towards Sustainable Mining, que sinceramente le han dado incluso mayor competitividad a las empresas mineras canadienses. Nosotros tenemos en México 320 proyectos
mineros canadienses con 128 compañías o razones sociales, y están presentes en 24 estados las compañías canadienses. Creo que también se puede promover la coinversión. Ya de hecho hay coparticipación de empresas mexicanas y canadienses en este sector minero que es tan potente en ambos países. Y por último, mencionarles las cosas nobles de la política ambiental. Una de ellas es que firmamos un convenio con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y Parks Canadá, donde estamos colaborando en lo que es la protección, la conservación de áreas naturales protegidas, y en algo muy interesante que en realidad es una especie emblemática de nuestros 3 países. La especie trilateral se llama la mariposa monarca, que es la que migra de Canadá a México cada año, y que ahora los invito, no se les olvide, ir a visitar las áreas, porque la mariposa monarca hoy está en México y es una oportunidad de ir a verla este mes. Ya se van a finales de marzo, principios de abril, se van de vuelta hacia Canadá. Así es que con esto yo quisiera cerrar y simplemente decirles, tenemos una comisión que se llama la Comisión para la Cooperación Ambiental en la América Latina, que está dentro del Tratado de Libre Comercio. Ahora la preside Canadá, esta comisión. Me tocó presidirla a mí el año pasado y recibir a los canadienses, donde fijamos una agenda muy hermosa también de biodiversidad y donde nos pusimos de acuerdo incluso en el tema de cambio climático. Estos son los temas que yo los invito a explorar en materia ambiental. Creo que Canadá es un gran socio que ha avanzado mucho en estos temas, y por lo tanto creo que en estos sectores económicos México puede beneficiarse enormemente. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A continuación, cedemos la palabra a Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura. Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, secretario Marcelo, por la convocatoria. Saludo a todas mis colegas de Presidium, por supuesto a Alicia, Altagracia, al embajador, a nuestro canciller, y me da mucho gusto estar el día de hoy en la Secretaría de Economía, porque la cultura también es parte fundamental del desarrollo sostenible. No puede haber crecimiento con bienestar si no hay una articulación y un proyecto que integre a la cultura en una visión de gobierno. La relación con Canadá se está fortaleciendo, puede llevar 30 años, pero en este momento hemos tenido mucha retroalimentación y hay muchas oportunidades de colaboración que tienen que ver con las industrias creativas, que coincide Canadá y con México en el impulso de estas industrias que son centrales. Ahorita vamos a hablar de cine, pero también de todo el tema de derechos colectivos, y en ese sentido, en la reunión de febrero de este año con el ministro de Identidad, Cultura de Canadá y responsable de lenguas oficiales, hablamos justamente de reconocer a la cultura y estas industrias como un punto de convergencia. Estamos por ampliar un nuevo acuerdo de coproducción audiovisual. En México, las industrias culturales más importantes, las economías creativas más importantes que aportan al PIB son la industria audiovisual, la digital y lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las artesanías. Tenemos convergencias en esos 3 frentes y acuerdos muy puntuales, y considerar que la cultura no solo acompaña el desarrollo, como insisto, también lo habilita y es fundamental en esta visión de gobierno. Además, crea en este momento de coyuntura mundial tan importante, largo plazo entre instituciones, comunidad y vínculos muy importantes de cohesión en este momento. En el campo audiovisual, pues tenemos muchas similitudes, ya lo hemos platicado. Tienen una industria muy importante también en el campo de la animación, en temas de inteligencia artificial, en cómo la regulación ya sabemos que es uno de los paradigmas y polémicas en el mundo, pero con el nuevo lanzamiento de los incentivos audiovisuales que trabajamos con Hacienda, Economía, Turismo, como un punto importantísimo del desarrollo de las economías y de la industria, pues hay muchos puntos de convergencia que ya estamos trabajando con IMCINE, con
productores de la industria para fortalecer las coproducciones. El cine no solo genera empleos, también genera la soberanía de la narrativa, es decir, que los propios mexicanos, que las producciones también de Canadá y que esas coproducciones se puedan generar en mejores condiciones, también permite que los países generen y sus propias narrativas, es decir, sus propios campos culturales, que hablen que hablemos de nosotros mismos y no tengamos únicamente que tener visiones del mundo que quizá no nos identifican. En el campo de las artesanías, que es uno de los sectores también importantísimos, hemos hecho mesas de trabajo también muy importantes en el intercambio de prácticas sobre los derechos culturales y la apropiación, que es muy importante, justamente de los derechos de las comunidades. En ese sentido hay muchísimas convergencias también en las que estamos trabajando. En Mondiacult, que tuvimos la oportunidad de estar el año pasado, también hablamos con Canadá y estamos trabajando en líneas importantes que tiene que ver con lenguas, con la tecnología, y serían básicamente esos 3 puntos que atienden a las industrias creativas, culturales más importantes del país, y que tenemos convergencias donde ya hay pasos importantes en la coproducción audiovisual, el trabajo en los incentivos, los derechos colectivos y la no apropiación, y el intercambio cultural de diplomacia, por supuesto, que existe en todos nuestros circuitos de exhibición, de festivales, de intercambio en todas las áreas de artes escénicas, exposiciones. Incluso tuvimos una exposición muy importante de los Olmecas, que quería comentar. Tuvo más de 300,000 visitas, estuvo en Montreal, y bueno, esa es una de las acciones que tuvimos muy significativas, y bueno, pues vamos a seguir aportando un crecimiento, pero con bienestar, que aporta valor en la identidad, que aporta una base de cooperación con principios, con derechos, con reconocimiento y sobre todo el respeto a nuestras comunidades creativas. Es todo, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, secretario, y muy buenas tardes. Agradecemos las palabras de la secretaria de Cultura. Para continuar, invitamos al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora. Adelante, secretario. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias al secretario Marcelo Ebrard por fungir de anfitrión esta tarde en el lanzamiento de esta misión comercial México-Canadá, y saludo con mucho estima y mucho cariño a los compañeros y compañeras de gabinete y especialmente al señor embajador por acompañarnos esta tarde. Bueno, la desventaja de ser de los últimos es que ya nos queda poco que decir, ya las cifras ya han sido dichas, ya han sido comentadas, pero yo creo que está claro que en estas circunstancias, en esta parte, digamos, de la historia común de Norteamérica, Canadá y México se están descubriendo más cercanos de lo que pensábamos, más afines de lo que creíamos, más cercanos de lo que estimábamos. Somos vecinos en la misma vecindad, y creo que es una magnífica iniciativa por parte de la Secretaría de Economía, de la Cancillería, de reforzar este nuevo tono en las relaciones mediante esta misión comercial de empresas de México a Canadá en 2026, como lo mencionaba Jimena. Yo insistiría nada más o haría énfasis en uno de los aspectos más importantes de nuestra relación económica. Probablemente los flujos más importantes de intercambio entre México y Canadá tenga que ver con las industrias de servicios financieros, desde digamos bancos a nivel minorista, flujos comerciales, flujos financieros, las industrias de fondos de pensiones, de capital privado, flujos institucionales y minoristas, forman un intercambio de flujos que no pasan, digamos, por la balanza comercial, sino que se registran
la balanza de servicios, dentro de la balanza de pagos, y es una de las industrias más sólidas en nuestro intercambio, de nuestra relación bilateral. Creemos que, por ejemplo, los fondos de pensiones, tanto en Canadá como las administraciones del Fondo para el Retiro en México, así como inversionistas institucionales, inversionistas de capital privado, también tienen mucho que aportar al fortalecimiento de esta vecindad, de este intercambio económico que estamos potenciando, no nada más en términos de flujos, en términos de empleo, en términos de la creación de oportunidades tanto directas como indirectas. Las industrias financieras representan una oportunidad magnífica para profundizar nuestra relación. A nivel bancario, por ejemplo, los bancos canadienses y los mexicanos gozan de niveles de capitalización por encima del mínimo regulatorio, lo que les permite estar en capacidad de incrementar de manera muy importante sus flujos financieros en ambas economías y poder financiar las actividades que han mencionado los compañeros de gabinete en estas intervenciones. Creo que es una de las vetas que las dos economías van a explorar en los próximos años. Las industrias de servicios financieros son sin duda tienen un potencial muy muy importante en nuestra relación. Y yo concluiría nada más estos comentarios enfatizando que somos dos economías que estamos apostando por el intercambio, estamos apostando por una mayor integración, estamos apostando por incrementar nuestros lazos económicos bilaterales y apostamos por el multilateralismo, por la inversión y los comercios abiertos, que sin duda ha sido un factor que ha beneficiado a todas las economías de América del Norte en estos 30 años. Luis Rosendo platicaba sobre las perspectivas de la negociación comercial. Seguramente mis sucesores en el uso de la palabra harán lo mismo, pero creo que esta es la apuesta correcta, esta es la apuesta de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, de apostar por una profundización de nuestros intercambios económicos y comerciales hacia adelante. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por esta oportunidad y seguro desearles lo mejor a la misión comercial y seguramente que va a ser muy exitosa. Gracias. Muchas gracias, secretario de Hacienda y Crédito Público. Cedemos el uso de la voz al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, estimadas compañeras y compañeros del Gabinete del Gobierno Federal, muy estimado señor secretario de Economía, licenciado Ebrard, nuestro anfitrión el día de hoy y con quien mantenemos una relación de trabajo estrecha y coordinada de manera cotidiana. Embajador, empresarias, empresarios y representantes del sector productivo, medios de comunicación, agradezco también la presencia que me acompaña en esta ocasión el subsecretario para América del Norte. Empiezo por señalar que, como bien se ha dicho, México y Canadá comparten en efecto una relación sólida, una relación sustentada, sí, en la cooperación económica, pero también en el diálogo político, en la confianza y en los valores democráticos que compartimos. Y en estos tiempos
ninguno de estos tres elementos sale sobrando. La visita de la presidenta Sheinbaum a Kananaskis en junio del año pasado, en el contexto del G7, y la del primer ministro Carney a México en el mes de septiembre, fue lo que permitió elaborar el plan de acción que ahora tenemos con plena vigencia entre ambos países. Y es un plan de acción que estuvo concebido y está diseñado para que nos acompañe por lo menos durante los siguientes 4 años. Y que por supuesto en el curso de estos años y con las interacciones que se van dando, habrá que irlo enriqueciendo, modificando, orientando o quizá enfocando con mayor precisión en algunos aspectos. Y como aquí se ha dicho, ese plan de acción contempla varios pilares, porque hoy en día resulta absolutamente ingenuo, en el mejor de los casos, pensar que el desarrollo y el progreso puede verse de manera unidimensional. Necesitamos pensar y actuar, sí, en nuestros nichos específicos, pero también con una conciencia cada vez más clara de la importancia que tiene la transversalidad y la integración para que realmente pueda haber desarrollo y prosperidad. Por eso, lo que se convino cuando vino el primer ministro Carney fue una asociación estratégica integral para que pudiéramos avanzar en diferentes dimensiones, pero con un marco de referencia que nos permitiera saber en todo momento dónde estamos. Y el primero de esos pilares, de esas dimensiones en el plan de acción, fue el de la prosperidad, que es justo donde se inscribe este gran esfuerzo que se está haciendo y que da continuidad a la muy importante y numerosa misión de empresarios canadienses que estuvo con nosotros hace poco tiempo. Pero también existen otros pilares que no solo complementan, sino que enriquecen y le dan sentido al pilar de la prosperidad. La movilidad, la inclusión, la seguridad, por supuesto, y la sostenibilidad y el medio ambiente. Y entonces tenemos un panorama de la relación que da mucho más perspectiva, articula las acciones y nos permite tener horizontes mejor definidos. Por eso, insisto en que el diálogo que tenemos hoy con Canadá es un diálogo político del más alto nivel, que es el cimiento de la relación que ahora con acciones como esta estamos nutriendo y fortaleciendo desde diversos sectores. Y qué bueno que le estemos dando seguimiento a este planteamiento, porque es hora de empezar a dar resultados y de dar resultados pronto. Cuando vino el primer ministro Carney, instruyó a sus ministros y al embajador que quería resultados, informes trimestrales de los avances que se tenían. Por supuesto, convino la presidenta Sheinbaum que estos informes trimestrales tendrían que ser binacionales. Y ya en diciembre presentamos el primer informe y pronto tendremos que presentar el segundo informe. Estamos pues en una etapa en la que hay que dar resultados. Hay que tratar de concretar todo este marco de referencia, todo este clima político, empresarial, social, cultural, que se ha venido tejiendo para que podamos empezar a darle a nuestros pueblos
lo que están esperando, que son resultados específicos que puedan resultarles de alguna manera benéficos en sus vidas cotidianas. Ciertamente México y Canadá somos clave en el contexto de Norteamérica junto con los Estados Unidos. Las cadenas de valor vinculadas estrechamente, las inversiones recíprocas, la innovación, la tecnología, pueden traducirse en beneficio de muchas más familias de las que ya están ahora beneficiándose. Ese debe ser parte también del nuevo compromiso que todos debemos fortalecer en nuestras acciones. Y ahí viene ya, en efecto, muy pronto, el inicio de la revisión del tratado comercial. Seguramente el secretario de Economía nos comentará en unos minutos. Y este será también, deberá ser, un gran acelerador de proyectos y un espacio que nos permita ir generando cada vez más confianza y concretando cada vez mejor nuestros proyectos. Permítaseme muy brevemente mencionar otros aspectos de la relación que no se han tocado el día de hoy, porque no solamente complementan la parte estrictamente empresarial y comercial, sino que la fortalece. A ver, por ejemplo, en materia de movilidad laboral, y cito el programa de trabajadores temporales, agrícolas y generales, los dos, con más de 50 años de funcionamiento. Es un referente internacional y se ha venido consolidando. Hoy este programa beneficia a decenas de miles de familias cada año. En Canadá, según el último censo, viven más de 160,000 personas que se identifican como mexicanas. Es el segundo país con mayor número de mexicanas y mexicanos después de los Estados Unidos. Y Canadá es también el segundo país, ya algo se mencionó aquí, con mayor conectividad aérea con México. El año pasado casi 3 millones, 2.8 millones de canadienses visitaron México. Entonces, como pueden ver, estas otras dimensiones de la relación, por supuesto que también son benéficas, hay que trabajar en todas ellas, hay que hacer que todas crezcan de manera lo más coordinadamente que se pueda, porque unas van a reforzar a las otras. En la medida que se avance en lo comercial, se va a mejorar también los términos de movilidad y de inclusión, se va a mejorar también el tema de la seguridad, y haciéndolo con conciencia se va a mejorar también el término en términos del desarrollo sostenible. Yo les diría, para concluir, que el diálogo político con Canadá, el que tenemos ahora, atraviesa por un muy buen momento. Hay una relación fluida con su embajador, con la ministra de Relaciones Exteriores, hay una buena relación con el jefe de la oficina del primer ministro. Varias ministras y ministros de Canadá han venido a México, varios secretarios, secretarias mexicanos han ido a Canadá. La próxima semana viene la presidenta del Senado. Es decir, hay un diálogo continuo, pero quiero subrayarlo, es un diálogo respetuoso y es un diálogo productivo, propositivo. Yo no me atrevo a predecir quién va a jugar la final del campeonato mundial, pero sí les puedo decir que vamos a hacer juntos el mejor campeonato mundial de fútbol de la historia. Y va a ser un éxito porque estamos trabajando juntos, porque estamos coordinados, porque estamos previendo todas las posibles eventualidades
y porque otra vez forma parte de esta integración de América del Norte que todos queremos seguir fortaleciendo. Y creo también que esta convocatoria, por supuesto, que es un paso en la dirección correcta, por supuesto que viene muy a cuento, porque cuando nuestras empresas colaboran, cuando nuestras economías se integran mejor y cuando nuestras sociedades prosperan juntos, América del Norte constituye no solamente uno de los mercados más robustos y dinámicos del mundo, sino una región que puede alcanzar los mejores niveles de bienestar en un futuro no muy distante. Así que México, embajador, va otra vez a su país con esta gran convocatoria que hoy hace la Secretaría de Economía, y vamos a Canadá como siempre vamos, con respeto, con confianza, pero también con propuestas y con la convicción de que el futuro de nuestra región se consolida mediante el diálogo, la cooperación y el comercio, sí, pero también mediante la tecnología, la salud, la energía, el turismo, la cultura y bueno, creo yo, y la diplomacia. Cuenten con la Cancillería en todos sus proyectos y en todos sus nobles propósitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Canciller Juan Ramón de la Fuente. Para cerrar, escucharemos el mensaje del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, queridas y queridos colegas, señor embajador, muchas gracias. A todas y a todos, gracias por el tiempo que nos han dispensado este día. 7, 8, 9 de mayo, por favor, resérvenlo en su agenda, 7, 8, 9 de mayo. Vamos a Canadá, vamos por todo, amistosamente, señor embajador. Vamos por todo, vamos a presentar nuestros productos, vamos a promover a nuestro país, como aquí ya se expresó. Esto se deriva de una instrucción de la presidenta, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque así lo acordó con el primer ministro Carney y se tiene que cumplir. Ustedes saben que nuestra presidenta es muy estricta en el cumplimiento de las instrucciones y compromisos que hace nuestro país. Recibimos, ya se dijo aquí, un contingente muy amplio de empresas canadienses y ahora va nuestro turno, pues vamos a corresponder a esa visita. Se hace una convocatoria abierta, es muy importante que se sepa, y ustedes nos van a ayudar mucho a divulgar, a difundir, que el riesgo más alto que tienes de participar es que vendas mucho en Canadá. Eso es lo peor que te puede pasar. Y lo mejor que te va a pasar es que vas a hacer más amigas y amigos y vas a conocer muchas cosas en Canadá que a lo mejor no se te había ocurrido, o que si ya los conociste, ahora tienes una oportunidad para crecer. Repito, 7, 8 y 9 de mayo, está abierta la convocatoria a partir de hoy, que es 12 de marzo, se cierra el 11 de abril, tienes tiempo suficiente para llenar un formulario muy breve que te quita 3 minutos, y queremos que sea la más amplia presencia de las empresas de México en Canadá en lo que va de este siglo. Lo vamos a lograr con el apoyo de las diferentes instituciones que el día de hoy nos acompañan, y muy especialmente quiero agradecerle al señor canciller su respaldo a esta iniciativa, al subsecretario de América del Norte, muchas gracias Roberto, porque nos han ayudado muchísimo, nos van a seguir ayudando, a todas las y los secretarios aquí presentes, gracias por su interés, Altagracia, muchas gracias por tu participación, a todas y a todos ustedes, nos vemos en Canadá, el que quiera ir, ahí está el QR y nos vamos el día 7. Gracias. Muchísimas gracias al secretario Marcelo Ebrard Casaubon. Ahora le pedimos a nuestro distinguido presidium que se unan para la fotografía oficial. A nombre de la Secretaría de Economía, agradecemos su asistencia
y les invitamos a participar en la misión comercial de México a Canadá 7, 8 y 9 de mayo. Muchísimas gracias.